Hola a todos, el problema 7.1 nos dice, determina la fuerza cortante y el momento en los puntos C y D. Entonces primero analizaremos el punto C. Para ello lo ubicamos y vemos que aquí es donde vamos a realizar el corte de nuestra viga. ¿Sí? Si ya nos proyectamos de una vez a analizar el punto D, sabemos que vamos a necesitar al menos una reacción. En este caso vamos a necesitar la reacción en A. La reacción en B no hará falta y luego les voy a explicar por qué. Ahora vamos a determinar la reacción en A. Tenemos un rodillo. Eso quiere decir que vamos a tener una componente de reacción vertical. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar AY. Para determinar su magnitud podemos hacer suma de momentos respecto del pasador en B. Suma de momentos en B es igual a 0. Aquí tenemos AY hará girar en sentido horario, por lo tanto será negativo. Su brazo de momento será de 14. ¿Sí? 6 y 4, 10 y 4, 14 pies. Luego tendremos la fuerza de 500 libras. Esta hará girar en sentido antihorario, por lo tanto será positivo. Su brazo de momento será 8 pies. La fuerza de 200 libras cruza el punto B, por lo tanto no genera momento, mientras que la fuerza de 300 libras hará girar en sentido horario. Eso quiere decir que será negativa. Y su brazo de momento o brazo de palanca será 8 pies. Igualamos a 0 porque no hay más fuerzas. Tenemos una ecuación lineal básica, despejamos a Y, resolvemos y tenemos que es igual a 114.29 libras. El signo positivo nos indica que el sentido que hemos asumido para la flecha es el correcto. Entonces ya podemos pasar a analizar la sección en C. Si realizamos un corte de la viga y vamos a tener que la parte de la izquierda es la que aislamos para analizar. ¿Sí? Es por eso que no necesitábamos calcular las reacciones en el pasador en B. Entonces, como nos piden fuerza y cortante y momento en el punto C, vamos a analizar solamente cortante y momento. Verificamos, aquí tenemos la convención de signos. Vemos que para un tramo que viene a la parte derecha, el cortante es hacia abajo. Entonces, colocamos aquí el cortante en C. Y luego vamos a tener un momento que actúa en esta dirección. ¿Sí? Tenemos aquí el cortante y aquí el momento. Entonces, a este se llama momento en C y a este se le llama cortante en C. La fuerza axial no la piden, por lo tanto no la vamos a colocar. En caso la pidiera, sabemos que va a venir aquí, ¿no? Saliendo del elemento. Entonces, como ya tenemos todos los datos, aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Vamos a considerar suma de fuerzas en Y igual a 0. 114.29 positivo porque va hacia arriba, menos 500 porque va hacia abajo, menos la cortante en C igual a 0. Despejamos cortante C y tenemos que es igual a menos 386 libras. Aquí no hace falta que cambiemos el sentido de la flecha ni que modifiquemos por una magnitud positiva. El cortante es negativo y se queda como negativo. Ahora pasamos a la siguiente ecuación de equilibrio. Podemos considerar suma de momentos en C. Antihorario positivo, suma de momentos en C es igual a 0. ¿Sí? Analizamos este punto. Entonces, aquí tenemos momento en C con sentido antihorario, por lo tanto es positivo. 500 libras hará girar en sentido antihorario, por lo tanto también es positivo. Su brazo de momento es 4 pies. AY hará girar en sentido horario, por lo tanto será negativo. 114.29 que multiplica a 10 pies. No tenemos más componentes, igualamos a 0. La cortante en C no genera momento porque cruza el punto C, por lo tanto no se considera en los cálculos. Aquí despejamos momento en C y tenemos que es igual a menos 857.1 libras-pie. Entonces ya hallamos la cortante y el momento en el punto C. Ahora podemos pasar a analizar el punto D. Entonces aquí vamos a realizar este corte. Si nosotros decidimos analizar la parte de la izquierda o la parte de la derecha. A simple vista vemos que la parte de la derecha es mucho más sencilla ya que solo tenemos
una carga de 300 libras, ¿sí? Si analizamos todo este lado, vamos a necesitar las reacciones en el pasador en B y analizar cada una de estas fuerzas. Entonces, si nosotros analizamos esta parte de la derecha, tampoco hará falta calcular esta reacción. Entonces, aquí directamente podemos realizar su diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ya que nos piden fuerza cortante y momento, venimos a la convención de signos, vemos que ahora nos toca analizar este lado de la izquierda, por lo tanto, la cortante irá hacia arriba. ¿Sí? Aquí tendremos la cortante y el momento viene en este sentido. Por lo tanto, aquí tendremos momento en D y aquí tendremos la cortante en D. Si nos tocara analizar también la fuerza axial, vendría en esta dirección, ¿no? La normal en D. Pero como no la están pidiendo, no me voy a complicar la vida. Solamente voy a analizar momento en D y cortante en D. Ahora, ya puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio. ¿Con cuál empezaría? Suma de fuerzas en Y, ¿verdad? Que es la más sencilla. A ver, aquí tuve un error hace un momento. Mi suma de fuerzas en Y debería ir hacia arriba. Entonces, aquí voy a considerar cortante en D, positiva porque va hacia arriba, menos 300 igual a 0. Despejo la cortante en D y voy a tener que tiene una magnitud de 300 libras. En este caso, sí me da un valor positivo. Ahora ya puedo pasar a mi otra ecuación de equilibrio. ¿Sí? Voy a considerar suma de momentos respecto de este punto D. Cuento antihorario como positivo y tengo suma de momentos en D es igual a 0. Aquí voy a tener momento en D hará girar en sentido horario, por lo tanto lo considero negativo. Menos momento en D, menos la fuerza de 300 libras también hará girar en sentido horario, es decir, negativo. Y su brazo será 2 pies. Igual a 0 porque la cortante en D pasa por el punto D, por lo tanto no genera momento. Aquí voy a tener que el momento D es igual a menos 600 libra-pie. Ahora, si nos fijamos, y aquí hemos analizado el punto C, este momento en C por convención se considera positivo, pero a la hora de contabilizar los momentos para una sumatoria, los que sean positivos serán los antihorarios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el momento en C es un momento positivo para nuestra viga, pero está generando también un sentido antihorario con respecto al punto C, por lo tanto lo consideramos positivo. Sin embargo, aquí el momento D es un momento positivo para nuestra viga, ¿sí? Tal como podemos observar en la convención. Pero a la hora de hacer suma de momentos respecto al punto D, tiende a la rotación en el sentido horario con respecto al punto D, por lo tanto se considera negativo. Entonces no hay que confundir estos conceptos, ya que un momento positivo es aquel que hace que la viga se flexione en este sentido, ¿sí? Aquí también. Pero otro caso diferente es la suma de momentos. Y ya con esto le dimos solución al problema 7.1. Pasemos al problema 7.2. El problema 7.2 nos dice, determina la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento flexionante en los puntos C y D de la viga. Suponga que el soporte en B es un rodillo. El punto C se encuentra justo a la derecha de la carga de 8 kilolibras. Entonces vamos a trabajar punto por punto. Primero vamos a identificar el punto C. ¿Sí? El punto C lo tenemos ubicado aquí. Nos dicen que este punto C se encuentra ubicado justo a la derecha de la carga de 8 kilolibras. Eso quiere decir que si nosotros hacemos el corte lo tendremos que hacer más o menos por aquí, ¿sí? Considerando la carga de 8 kilolibras a la parte de la izquierda. Entonces podríamos trabajar tanto la parte de la izquierda como la parte de la derecha. Entonces yo creo conveniente que podemos trabajar la parte de la izquierda. Para eso observamos que vamos a necesitar calcular las reacciones en A. Entonces venimos a nuestra viga principal e identificamos que tenemos un pasador. Eso quiere decir que habrán dos componentes de reacción, una vertical y una horizontal, ¿no? Ambas de fuerza. A esta lo llamaremos AY y a esta lo llamaremos AX. Ahora mismo solo necesitamos las componentes de reacción de A. ¿Sí? De B de momento no nos hace falta. Si para el punto D nos hace falta, ya lo calculamos luego. Entonces vamos a tener aquí suma de momentos respecto del punto B.
contando antihorario positivo. Suma de momentos en B igual a 0. Eso quiere decir que vamos a tener 40 kilolibras que harán girar en sentido antihorario, es decir, positivo. 8 kilolibras que hará girar en sentido antihorario también, positivo. Y su brazo de momento que será de 16 pies. ¿Sí? AY hará girar en sentido horario, eso quiere decir que será negativo. Y su brazo será de 24 pies. AX no genera momento porque cruza por el punto B. Por lo tanto, igualamos a 0. 40 más 8 por 16 pasan al otro término como negativo, dividimos entre menos 24 y vamos a tener que AY es igual a 7 kilolibras, ¿sí? O kips. El signo positivo nos indica que el sentido que hemos asumido para la flecha es el correcto. Entonces podemos considerar ahora pasar a la siguiente ecuación de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0. Solo tenemos una fuerza horizontal, por lo tanto diremos que AX es igual a 0. Entonces ya tenemos las dos componentes de reacción que vendrán en nuestro tramo de viga desde el punto A hacia el punto C. Tenemos aquí una componente vertical y también tenemos una componente horizontal. Entonces, esta componente horizontal decimos que AX es igual a 0, ¿cierto? Mientras que AY ya tenemos su magnitud, el cual es 7 kips, 7 kilolibras. Ahora haremos el diagrama de cuerpo libre de este tramo de viga. ¿Sí? Nos piden la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento flexionante o momento flector. Entonces vamos a considerar aquí que la fuerza normal, ¿sí? Por convención de signos, debe estar saliendo. Por convención de signos tenemos que la fuerza cortante para este tramo es hacia abajo. Y también tenemos por convención de signos que el momento en este sentido es hacia acá positivo, es decir, antihorario. Entonces aquí tendremos el momento en C, tendremos en esta dirección por convención de signos la normal en C, y aquí tendremos por convención de signos la cortante en C, hacia abajo, ¿no? Ya con esto podemos escribir nuestras ecuaciones de equilibrio. Empezaríamos por la suma de fuerzas en Y, ya que solo contaríamos con una incógnita, la cortante en C. Aquí vamos a tener, contando hacia arriba como positivo, suma de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos 7 kilolibras positivo porque va hacia arriba, menos 8 kilolibras negativo porque va hacia abajo, menos la cortante en C que también va hacia abajo. Todo esto igual a 0. 7 menos 8 menos 1 pasa como positivo, eso quiere decir que la cortante en C queda como menos 1 kip. El signo negativo nos indica que la cortante está actuando en el sentido contrario. En este caso sí dejamos la magnitud con el signo, ¿sí? No indicamos un kip y cambiamos el sentido de la flecha, no, lo dejamos tal cual, negativo. Ese es el valor de la cortante, un cortante negativo. Entonces ahora podemos considerar la suma de momentos en C. Antihorario positivo tenemos suma de momentos en C es igual a 0. ¿Sí? Ya que si consideramos la suma de momentos en este punto C, vamos a poder determinar esta incógnita, ya que cortante en C pasa por este punto, la normal en C pasa por este punto y no vamos a tener otra incógnita más. Entonces, momento en C hace girar en sentido antihorario, eso quiere decir que será positivo. 8 kilolibras tampoco genera momento porque estaría cruzando el punto C, ¿sí? Su brazo de momento sería de 0. Y tenemos 7 kilolibras que haría girar en el sentido horario, es decir, negativo. Y su brazo sería de 8 pies. Todo esto igual a 0. AX cruza por el punto C, por lo tanto no genera momento, además que su magnitud es 0. Con esto vamos a tener que el momento en C es igual a 56 kilolibra pie. Y por último nos faltaría la normal en C. Ya sabemos que es 0, pero igual tenemos que escribir la ecuación. Suma de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos AX más normal en C es igual a 0. AX sabemos que es 0, por lo tanto la normal en C también será igual a 0. Y ya con esto le encontramos valor tanto a la normal como a la cortante como al momento en el punto C. Ahora nos faltaría analizar el punto D. Ahora ubicamos el punto D en nuestra viga, ¿sí? Inspeccionamos si vamos a trabajar el lado de la izquierda o el lado de la derecha.
Entonces el lado de la izquierda hemos visto ya cómo se trabaja aquí, ¿no? Vamos a trabajar el lado de la derecha para variar a ver cómo se trabaja con un momento. De paso que calculamos de una vez la reacción en el rodillo en B. Entonces, observamos directamente que necesitamos esta reacción, ¿cierto? Para ello vamos a tener aquí una componente de fuerza vertical, a la cual vamos a llamar BY. Entonces, si nosotros consideramos suma de fuerzas en Y, vamos a tener aquí, contando hacia arriba como positivo, suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tener AY más BY menos 8 igual a 0. Pero AY sabemos que es 7. Más BY menos 8 igual a 0. Eso quiere decir que BY es igual a un kip. Ya sabiendo la magnitud de la reacción, podemos trabajar el tramo de B. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos corresponde es identificar las fuerzas internas. Para lo cual empezamos con la normal en D. ¿Sí? El signo positivo es saliendo del elemento. Entonces vamos a tener aquí normal en D. Luego vemos que como estamos trabajando el tramo de la derecha, el cortante será hacia arriba, ¿no? El sentido positivo del cortante. Entonces vamos a tener un cortante aquí que va a ir direccionado verticalmente hacia arriba. Este será el cortante en D. Luego chequeamos que para el tramo de la derecha nos corresponde el momento en sentido horario. Eso quiere decir que vamos a tener aquí un momento en esta dirección. Y lo llamaremos momento en D. Ahora ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Empezamos por suma de fuerzas en X. En este caso solo tenemos la normal en D. Con lo cual la normal en D será igual a 0, ¿cierto? Ahora ya sabemos esta magnitud. Nos faltaría la cortante en D. Vamos a considerar suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tener cortante en D positivo porque va hacia arriba más un kip que también va hacia arriba igual a 0. Eso quiere decir que el cortante en D es negativo. Va a dar menos un kip. Y por último vamos a tener la suma de momentos en D, contando antihorario positivo. Suma de momentos en D debe ser igual a 0. Aquí vamos a tener el momento D que va en sentido horario, eso quiere decir que será negativo. Más 40 kilolibras-pie. Y por último tendremos la fuerza de 1 kilolibra que hará girar en sentido antihorario, por lo tanto también será positivo. Y su brazo de momento será 8 pies. Igualamos a 0 porque no hay más componentes que generen momento respecto del punto D, ya que la cortante en D pasa por este punto, por lo tanto no genera momento. Y vamos a tener que el momento D es igual a 48 kilolibras-pie. Y con esto ya encontramos la normal en D, la fuerza cortante en D y el momento flector o flexionante en el punto D. Así que ya le dimos solución al problema 7.2. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirvió el video. Si tienes alguna duda escríbenos en los comentarios o comunícate con nosotros a través de Facebook. El enlace lo encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.